Buenas tardes a todos. Estamos aquí para compartir una de las entrevistas más esperadas, al menos de mi parte. Hoy día, el día 8 de agosto, celebramos el triunfo legal contra el aborto, contra esa embestida internacional contra la Argentina y también contra todos los países de Latinoamérica para buscar legalizar el aborto en nuestros países. Argentina se levantó, Argentina metió miedo. Esa manifestación en la calle demostró que cuando el gobierno, cuando los legisladores pierden la confianza del pueblo, pierden todo su poder. Y esto es algo para reflexionar realmente, el poder que tiene la confianza del pueblo en sus gobernantes. Cuando esa confianza no está, el sistema político cae completamente. Y hoy día vamos a tener una entrevista que es una bomba. Es una entrevista realmente muy esperada por todos nosotros, pero es una entrevista que seguramente va a dar mucho para hablar. Es una entrevista que tienen que compartir porque seguramente va a ser borrada de Instagram, posiblemente sea borrada de YouTube, porque nos vamos a enfrentar ante un Goliat en el mundo de la geopolítica. Nos vamos a enfrentar ante una compañía internacional que quiere imponer el aborto en todos nuestros países. Y esta entrevista va a revelar cosas que realmente son escalofriantes, son cosas que el mundo tiene que saber, que todos ustedes tienen que conocer, porque esa es la realidad detrás del negocio del aborto. Y con nosotros vamos a tener una persona que yo creo muy, pero muy especial. Mayra Rodríguez es la nueva Abby Johnson. Mayra Rodríguez es la Abby Johnson, por así decir, latinoamericana, pero incluso con algunos elementos, me parece, al menos a mí, en mi opinión personal, yo a Abby Johnson la conozco, la quiero y la admiro muchísimo, pero Mayra tiene algunas cosas que hacen que su historia sea, en mi parecer, mucho más impactantes todavía para un libro, para una película en el futuro. ¿Por qué? Porque Mayra trabajó 17 años con Planned Parenthood. Mayra trabajó mucho más años que Abby Johnson con Planned Parenthood, así como Abby Johnson fue la empleada del año de Planned Parenthood. Mayra Rodríguez también fue la empleada del año. Ella incluso fue directora de 2 clínicas de Planned Parenthood. Y aquí estamos hablando de alguna de las clínicas más grandes de los Estados Unidos y la clínica más grande de Arizona, la clínica abortista. Pero sin embargo, un día ella tuvo un vuelco gigantesco que la volvió al mundo pro vida. Así que vamos a invitarla a Mayra a que se una mientras todos ustedes se están conectando. Y nuevamente les recuerdo, este video va a estar en Instagram, este video va a estar en YouTube. Por eso les pedimos que lo compartan y que lo vea todo el mundo, porque probablemente nos metamos en problemas legales. Al menos ella ya le ganó un juicio tremendo a Planned Parenthood, pero yo no. Así que vamos a invitarla aquí. Para mí es un honor realmente tenerla en mi canal. Vamos a subir este video también a YouTube. Así que, hola Mayra, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Te lo agradezco muchísimo. No creo que tengamos problemas. Nos vamos a mantener dentro de lo legal, ¿no? Nuestra libertad de expresión. Te prometo que vamos a hablar de todo lo que estuvo en el juicio. Y ya es público, eso es un dato público, realmente cualquiera tiene acceso a esos récords, así que, pero vamos a abrir muchos ojos. Pablo, muchísimas gracias por invitarme. Mayra, no tengo problema en meterme en problemas con Planned Parenthood. Realmente tener a Planned Parenthood de enemigo es un honor, sería un honor, ciertamente. Así que, Mayra, tengo muchísimas cosas para hablar. Para que la gente también se vaya interiorizando acerca de tu vida, de tu historia, que a mí me parece que es impactante. Como yo decía, esto es para un libro, esto es para una película, esto es para Unplanned número 2, ciertamente, sí, porque tienes muchas similitudes con Abby Johnson, a quien yo tuve oportunidad de conocer antes incluso que escriba su libro y se haga conocida y demás, cuando pasó por ese proceso muy parecido al tuyo. Pero cuéntanos cómo llegaste a Planned Parenthood. ¿Cuál es tu historia? Pues Pablo, yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México, emigré a los Estados Unidos a los 18 años con mi familia.
dada la violencia que ya se vivía en la Ciudad de México. Entonces, llegando a Estados Unidos, entré con visa de turista, al poco tiempo nos quedamos sin esa visa y nos vimos como muchos otros inmigrantes sin documentos. Quedaste Entonces, ilegal. una amiga, era indocumentada, una amiga que trabajaba para Planned Parenthood en la misma situación que yo, me dijo, hey, tú estudiaste algo en medicina, era laboratorista técnico en México. Y dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar aquí? Ellos van a estar, que tú hablas español, que sabes de laboratorio, y no te van a pedir nada, porque ellos saben mi situación y no les importa. Y yo dije, ok, yo no sabía que ellos hacían aborto en ese entonces cuando entré. La verdad no sabía mucho de Planned Parenthood. Pero ella me dijo, ayudan a las mujeres. Yo dije, wow, soy americano, ¿estás de acuerdo? Ayudan a las mujeres, no voy a trabajar limpiando casas o cuidando niños. ¿Qué más puedo pedir, no? ¿Cuánta gente Claro. tiene esa suerte? Entonces al principio entré a trabajar y yo trabajaba nada más sacando sangre y todo eso. Después de un tiempo, porque me embaracé, me transfirieron a una clínica de prevención como Papa Nicolaos, exámenes de transmisión sexual, anticonceptivos, y ahí fue donde dediqué la mayoría de mis años con Planned Parenthood. Gracias a mi desempeño y muchos sombreros que me puse a través de los años con ellos, me dieron el empleado del año, que es lo que encuentra mucha gente. Si las similitudes que encontramos entre Abby Johnson y yo no somos las únicas, ¿no? Es muy curioso, Pablo, que lo que eso nos refleja es una táctica de ellos. Tienen una empleada superestrella, la hacen empleada del año y cuando esa empleada se les voltea y los cuestiona, se vuelve la mala de la película, se vuelve la que no hacía bien su trabajo, ¿no? Lo vieron en la película Inesperado, nos pasó igual. Y Pero es vamos a una hablar un poquito táctica. después, sí, vamos a hablar de las Sí, cosas tremendas que te hicieron, las cosas sí, increíbles que le vamos a contar a la gente. ¿En qué sí. año estamos hablando cuando tú llegaste a Phoenix? So, en el año 2000 fue cuando yo empecé a trabajar con ellos. En el Ujú. 2016 me otorgan empleado del año y me piden que me encargue yo de la clínica de Glendale, Arizona, que es la Claro. clínica de abortos más grande. Ahora, Pablo, yo nunca había sido director en una clínica de abortos. Las otras dos clínicas que estaban a mi cargo eran de prevención. Una estaba en Flagstaff y otra Ujú, en Phoenix. Entonces llegó un momento que yo me encargaba de 3 clínicas, Pablo, ¿no? ujú, Después ujú, supe que era con el sueldo de la mitad de una clínica, lo que a mí me pagaba, ¿no? ujú. Para tomar las 3. Cuando entré a trabajar a la clínica de abortos empecé a ver cosas que dije yo, no, no, esto no está bien. ¿Y El al cuánto doctor, tiempo? ¿Al cuánto esto, tiempo de que entraste a trabajar ahí? te puedo decir que como al par de meses, tú Ujú, sabes que al principio cuando entras a un lugar como que los mexicanos decimos tanteamos el agua, ¿no? Vemos cómo ujú. está el ambiente, vemos cómo se comportan todos y luego empecé a ver lo que hacían algunos de los abortistas, ¿no? Específicamente uno, Pablo, yo denuncié, levanté la voz, me quejé muchas veces. Muchos empleados me decían, ya deja de decir eso, te van a correr, que no sé qué. Yo decía, no, no me puedo quedar callada, ¿no? Y entonces en unos minutos vamos a describir, yo creo, el caso que fue la gota que derramó el vaso. Y yo me quejé abiertamente y dije, no más, si ustedes no hacen algo, yo voy a ir hasta arriba donde tenga que llegar para acusarlo. Y ahí fue donde me acusaron de tener narcóticos en mi escritorio mientras yo no estaba en la oficina, Pablo. Yo no estuve en la oficina por una semana y cuando yo iba a regresar me citan en otro lado y me dicen, encontramos narcóticos en tu escritorio y ya no trabajas aquí más. Y entonces yo supe en ese momento que algo no estaba bien, que era una táctica para Claro. silenciarme y Pero nadie fuera a creer. esto después de que te hayan dado, o sea, adelantamos 17 años, después de que te hayan dado el premio de empleada del año, contanos un poco acerca de esa denuncia que hiciste, algo que tuviste presente y realmente te impactó personalmente de tal manera que después de 17 años de trabajar con Plan Parenthood dijiste de aquí, esto no va más. Así es, así es. Pues la gota que derramó el vaso fue ver que con el mismo doctor había más del 50% de complicaciones a nivel estatal, Pablo. Que eso quiere decir que un doctor era culpable del 50% de complicaciones. Estás hablando que ven alrededor de 40 mujeres diarios en una sola clínica. Uh -huh. O sea Imagínate, que calcula las otras 4. ¿Cuántas pacientes lastimaba? O sea que un solo doctor hacía 40 abortos al día. Sí, un solo doctor hace 40 abortos al día en una clínica. Uh -huh. Imagínate, tienen 3 o 4 que hacen abortos. Imagínate cuántos abortos estamos hablando. Empecé a notar las faltas que él hacía, empecé a notar cómo no documentaban los expedientes. Entonces, cuando me corren a mí,
Mi situación legal, Pablo, no es fácil en un país como aquí, no es fácil en un estado como Arizona que un indocumentado quiere ir a la corte. Es por eso que muchos empleadores han abusado de ese poder, pensando que no vamos a atrevernos a ir por miedo a la deportación. Claro, o No, sea que Planned Parenthood emplea a inmigrantes que están desesperados, que necesitan trabajo, y en cuanto el inmigrante se da cuenta de la situación en la que está, en cuanto quiere denunciar un abuso, en una malpráctica en la medicina, mala praxis, alguna muerte, es ahí cuando ellos vienen detrás, porque saben que como indocumentado no vas a tener ningún derecho desde el punto de vista legal, especialmente para los que son de fuera de los Estados Unidos. Arizona es un estado, por decir, caliente, porque al estar en la frontera con México, y es un lugar en el cual hay un flujo constante de gente ilegal. Yo he estado muchas veces en Arizona y he visto con mis propios ojos cómo la policía tiene retenes en distintas autopistas, en distintos lugares, chequeando los documentos de las personas y demás. Entonces, claro, Planned Parenthood se aprovecha de esa situación. Decías que este médico tenía la mitad de los casos de mala praxis en todo el estado de Arizona. Un médico que trabaja para Planned Parenthood. ¿Él sigue trabajando todavía? sigue trabajando ahí, Pablo. Él sigue trabajando ahí, sigue atendiendo pacientes. Ellos no hicieron nada, a pesar de que fuimos a la corte, de que ganamos con decisión unánime. Quiero que sepas que el jurado eran 10 personas que eran pro aborto, que eran pro Planned Parenthood. Ellos lo dijeron abiertamente cuando los seleccionaron. Ellos estaban de acuerdo con Planned Parenthood, por eso fue que se quedaron como jurado. La juez era demócrata, ¿no? Yo agradezco al sistema de justicia de este estado y de este país que fueron justos e imparciales, que escucharon la verdad y no se dejaron llevar por la amistad o lo que sentían por la organización que hoy yo llamo corporación, ¿no, Pablo? Porque nos damos cuenta que no es una organización porque no ayudan a las personas, es una corporación que lucra en el cuerpo de las mujeres. Ciertamente. Cuando las mujeres dicen mi cuerpo, mi decisión, ¿qué se te viene a la cabeza? Que si fuera su cuerpo y su decisión, tomarían la decisión de cuidarlo, ¿no? Como cuando decidimos no comer algo que nos va a caer mal, cuando decidimos no hacer drogas porque nos va a dañar el cuerpo. Para mí es lo mismo, que si es tu cuerpo y tu decisión, entonces cuídalo, ámalo, protégelo y no te veas en la necesidad de requerir un aborto, porque no se va a dañar más, te va a dejar dañada. Ningún doctor les puede garantizar, lo sabes, Pablo, tú has estudiado mucho sobre el aborto y tú sabes que es una cirugía a ciegas. Ningún doctor puede garantizarle que no la va a lastimar. No existe ninguna garantía. Y muchas personas dicen, en ninguna cirugía existe garantía. No comparemos la cirugía de salvarte por un problema al corazón a un aborto que no es necesario, ¿no? Es como querer pasar, como por ejemplo la cirugía plástica, es innecesaria, claro. O la gente sabe los riesgos o no lo hace. Mira, Mayra, interesante lo que dices de la cirugía ciegas. Es algo que lo denunció la doctora Chinda Brandolino en el Senado de la Argentina y después salieron muchos a criticarla, siendo que es verdad. Y te voy a contar una anécdota curiosa. Cuando fue la premiere, cuando salió la película Unplanned aquí en Canadá, tuvimos una resistencia gigantesca, estuvo prohibida la película. Finalmente hubieron muy poquitos cines que admitieron que se vea la película, y yo invité a varios médicos míos conocidos, muchos médicos pro vida, muchos médicos que estaban inseguros, muchos médicos, y te estoy hablando de gente que ha estudiado medicina, Mayra, que sin embargo muchas veces no tienen ni siquiera idea del procedimiento para realizar un aborto, porque no se lo quieren plantear y no quieren pensar en eso. Y una de las cosas que a ellos más le chocó, después de haber visto la película, varios salieron emocionados, varias de las doctoras que había invitado salieron llorando de la sala, y nos juntamos a comer algo y a hablar sobre el tema. Y una de las cosas que muchos de los médicos estaban impresionados era que ellos no sabían que se hacían a ciegas los abortos. Ellos no podían creer, ellos pensaban que se ponían ultrasonido, que de alguna guía, pero ellos les pareció aterrador. Entonces, te voy a hacer esta pregunta. ¿Experimentaban o se veían muchos abortos incompletos? Sí, claro, Pablo. De hecho, el caso por el que ganó la demanda fue por el caso de una chica de 19 años, Pablo, que tenía 14 semanas de gestación. El doctor realizó el aborto y olvidó la cabeza del bebé adentro e insertó un dispositivo intrauterino. Fue hasta que la asistente salió a buscarme y me dijo, es que ya le dije que no está completo y no me hace caso, ya está insertó el dispositivo.
Y entonces ya la insistencia de la empleada mía de que tenía que buscar, él realizó un ultrasonido, encontró la cabeza, volvió a aspirar a la chica, le volvió a raspar el útero, le sacó el dispositivo y se lo insertó de nuevo. Estás hablando que esta chica a sus 19 años tuvo 2 legrados en menos de media hora. Y lo peor del caso, Pablo, es que él no documentó nada. Yo lo confronté con eso, yo se lo dije, él me dijo, es nuestro trabajo, déjame, es mi trabajo, yo sé lo que hago, yo sé cómo lo escribo, ¿no? Y de hecho en el juicio comprobamos que en el expediente decía que él había realizado un aborto sin complicaciones y todo había salido bien. Y no es, gracias al testimonio de la asistente que estuvo con él, los enfermeros que teníamos grabados, que fue que logramos enseñarle al jurado que él no estaba diciendo la verdad. Tú sabes que en cualquier país es ilegal no documentar propiamente un expediente, pero sin embargo él sigue trabajando ahí. O sea que estamos hablando de falsificar incluso la historia médica de un paciente. Mira, muchos están preguntando ahí qué significa hacer un aborto a ciegas. Para decirlo simplemente, el doctor entonces, como le explicó la doctora Chinda Brandolino, también tan gráficamente que la quisieron frenar en el Senado de Argentina, el médico mete instrumentales para tratar de quebrar el cráneo, para quebrar los huesos, para ir sacando algunos de los miembros principales y después mete una aspiradora. Todo este procedimiento el médico no lo hace guiado por algún tipo de resonancia magnética o de una ecografía y demás. O sea, eso significa a ciegas, ¿no? Así es. Todos los médicos que trabajaban ahí hacían abortos a ciegas. Sí, claro, casi todos lo hacen a ciegas, porque realmente el aborto donde haces con ultrasonido, y aún Pablo, aún siendo con ultrasonido, el doctor Balcázar, que es mexicano, ¿no? El del estado de Sinaloa, él explica, aún con ultrasonido, tú sabes que la imagen de ultrasonido es al revés. Claro. Mírate al espejo y trata de hacer algo viéndote al espejo, es imposible, ¿no? Es lo mismo, aún con ultrasonido no están viendo correctamente, está al revés la imagen. Entonces, todos los doctores lo hacen a ciegas. Ellos entran y primero dilatan el cuello de la matriz, ¿no? Con unos instrumentos muy filosos. Por eso es que las perforaciones al útero son tan comunes, Son Pablo. comunes. Mas, sin embargo, no se lo dicen a las mujeres. Y eso fue otro de los casos, ¿no? Una chica donde el aborto por pastilla no funcionó, Pablo, no terminó. El misoprostol. El misoprostol no hizo lo que tenía que hacer, ella seguía embarazada, así que se realizó un aborto quirúrgico después de haber pasado por 3 semanas del proceso de la pastilla, le aspiraron y acabó en el hospital perforada del útero, Pablo. Tú sabes, la doctora de la que tú estás hablando, yo la he escuchado hablar como una perforación al útero, para que la gente entienda, es una cicatriz que queda en el útero de las mujeres y que puede dar complicaciones para embarazarse después. Claro, ¿no? y esto de toda persona que esté considerando el aborto realmente tiene que ver que jamás es una solución, porque desde el punto de vista, empecemos médico, dejemos de lado la cuestión ética, moral, es peligrosísimo tremendamente. Te voy a preguntar algo, ocurrió, yo sé por otra doctora con la cual he hablado que ella hizo miles de abortos en el estado de Texas, ella trabajó también para Planned Parenthood, ella me contó lo siguiente. Y si tú no me puedes compartir eso porque es información confidencial, yo completamente lo entiendo, pero te voy a contar este caso de esta mujer que ella ha salido abiertamente a decirlo. En su clínica, ella personalmente mató a docenas, según palabras textuales que me contó, yo maté a docenas de mujeres, y cuando estas mujeres morían tanto en la misma clínica de Planned Parenthood como iban por heridas por perforaciones de útero, o porque le aspiraban algunos otros órganos internos durante el proceso de aborto, llegaban al hospital y ahí ella les pagaba a los médicos del hospital una suma cuantiosa para que pongan en el certificado de defunción otro tipo de muerte que no tenga absolutamente nada que ver con el aborto. Es decir, a veces los padres ni siquiera se enteraban que la hija había muerto por un aborto. De hecho, en Estados Unidos tenemos casos de padres que se enteraron que la hija de 17, 18 ni siquiera sabían que estaba embarazada, se murió por un aborto. ¿Tuvieron casos de ese calibre en las clínicas de Arizona? No que se muriera ninguna paciente, pero sí que acabaran en el hospital, Pablo. Eso era muy común. Ahora te voy a decir por qué no son tantas, ¿no? Porque existe una razón por la que no escuchamos más, ¿no? Porque se encargan de decirle a las pacientes, aunque te sientas muy mal, aunque te sientas muy grave,
primero llámanos, porque todo lo podemos solucionar nosotros. Y les dicen, no vayas al hospital, porque a veces los doctores de ahí son religiosos o no creen en esto, no creen en el otro, y te van a tratar mal, no te van a querer atender. Les meten miedo de ir al hospital, ¿estás de acuerdo? Claro. Si no, veríamos más casos como los que tú describes. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ellas se esperan a que la clínica abra para que ellos las atiendan ahí. Es por eso que hay tantas complicaciones que no han sido reportadas. Cuando mucha gente discute con nosotros en las redes sociales, ¿no? Las estadísticas dicen, tú y yo estamos de acuerdo que las estadísticas son tan ciertas como el que las reporta sea honesto. Ciertamente. Si el doctor no la reporta, ¿cómo va a haber estadísticas correctas? ¿Estás de claro, acuerdo? o sea que está todo falseado de entrada, porque incluso las estadísticas que tenemos al provenir de Planned Parenthood son estadísticas que no tienen ningún valor porque ellos entonces van a falsificar. Estabas hablando de falsificación de historia médica. Es impresionante el caso, por ejemplo, de este médico que dejó el cráneo, la cabeza del bebé y no lo reportó. ¿Pasaba seguido algún tipo de accidente, por así decir, en el cual quedaba alguna parte del bebé, algún miembro y demás? Sí, de hecho, la mayoría de las pacientes que continúan sangrando semanas después de sus abortos es porque han retenido partes del bebé, partes de la placenta, partes del embarazo dentro de ellas, y es por eso que no logran sanar y recuperarse, ¿no? Eso pasa más seguido de lo que ellos dicen, es muy frecuente que las mujeres necesiten más de una aspiración para poder terminar un aborto. Es increíble, realmente, es tremendo. Vamos a hablar un poco acerca de tu vida personal. Una cosa que cuando me comentabas y demás y hablábamos en estos días, cuando quedaste embarazada de tu segundo hijo, un varón, ¿sí? Eso fue un problema para Planned Parenthood, porque de repente una de las empleadas, la directora de la clínica, estaba embarazada. Y lo comento por esto, ¿no? Planned Parenthood siempre dice que estamos aquí por las mujeres, estamos aquí para que la mujer decida, si la mujer quiere tener su hijo, que lo tenga, si la mujer quiere abortar a su hijo, la vamos a apoyar. Es lo que el verso, como decimos en Argentina, es la gran mentira de los políticos, ¿no? Vamos a apoyar a la mujer que lo quiera tener y a la que no quiera tenerlo, la vamos a apoyar. También es lo que dice Alberto Fernández. Cuando tú estabas embarazada, ¿cuál fue la reacción de apoyo a ti como madre y como mujer de parte de Planned Parenthood? Pues como estaba embarazada de mi hijo, entonces ellos decidieron que no era genial para la organización, que no estaba bien que me vean embarazada las mujeres. Yo era la que les sacaba sangre, ¿no? Antes de su aborto, y eso no era bien para el negocio, porque cuántas mujeres se iban a ver afectadas en verme embarazada y estar ahí para la decisión que ellas estaban tomando, ¿no? Entonces ellos decidieron que deberían de transferirme a otra clínica donde no fuera de abortos. Por eso fue que al principio de mis años con ellos solo trabajé en las clínicas de abortos menos de un año, porque como estaba embarazada me transfirieron a una clínica que no hiciera abortos. Y tienes razón, digo, mi caso es una muestra, se dicen pro inmigrante y fue lo que atacaron justamente de mí en la corte, ¿no? Que cómo creería la gente en mí si yo era una inmigrante que no tenía ni derecho de estar en este país, ¿no? Como mujer, ¿no? Ellos se dicen pro mujer, mas sin embargo no dudaron mucho en querer lastimar mi imagen con tal de que nadie escuchara mi voz un día, ¿no? No les importó que la gente estuviera hablando que si yo era drogadicta, que si me había robado las drogas para venderlas, no les importó nada de eso, ¿no? Ellos, lo único que les importó era callarme, que nadie me escuchara, que no escucharan mi voz y que como inmigrante tratar de pisotear el estatus del cual ellos supieron siempre que yo tenía, porque trabajé 17 años, Pablo, así. No pueden venir a decir un día que no sabían. Nadie puede decir no sabíamos. Bueno, mira, es una historia muy parecida a la doctora Judy Markovich, creo que es el apellido, ella del documental Plandemia, un documental que se ha hecho tan famoso. Ella es una viróloga especialista que trabajó mucho en desarrollo de vacunas y demás, y cuando ella comienza a denunciar algunos de los procedimientos de las grandes farmacéuticas, le hicieron absolutamente lo mismo, le pusieron drogas en su casa. Le pusieron drogas, la policía llegó, la detuvieron, estuvo en prisión, de hecho, para que no hablara. Era todo una cuestión de intimidación. A ti te hicieron lo mismo, te pusieron drogas en tu oficina, en tu despacho, para tratar ciertamente de callarte. Mayra, ¿cómo describirías ese proceso de conversión tuyo que te llevó
de trabajar para una clínica o varias clínicas y ser la directora de Planned Parenthood, para ser la empleada del año, convertirte ahora en la persona que eres, una persona que ama a Dios, que ama a la familia, que defiende la vida, que está totalmente en contra del aborto y está involucrándose de una manera tan fuerte también en toda esta campaña, ¿no es cierto?, contra Planned Parenthood y contra el aborto. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, Pablo, fíjate que la chica de 19 años no sabe lo que ella ha logrado en mí, ¿no? Lo que Dios hizo a través de ella, ¿no? A veces decimos, no queremos, no le deseamos mal a nadie, pero a veces Dios sabe por qué utiliza ciertas situaciones negativas para crear algo bueno de eso, ¿no? Ujú. Si ella supiera que su caso, que su historia, que lo que le pasó a ella, porque hoy no lo sabe, esa chica sigue sin saberlo. Yo he tratado de dar mi historia para que un día ella salga a la luz y diga, soy yo, ¿no? Ujú. Y voy a seguir intentándolo, pero en ese momento, Pablo, como inmigrante, y tú lo dijiste bien, es muy cómodo tratar de justificarte lo que estás haciendo por sacar tu familia adelante, por tener un trabajo, ¿no? Y caemos en una comodidad y conchudez, como dijéramos los mexicanos, de que a conveniencia creer lo que queremos creer. Entonces, en ese momento yo antepuse el bienestar de las mujeres, el bienestar de esa chica, antes que el de mi familia y el mío mismo. Pablo, yo sabía que podía acabar deportada en México y qué iba a hacer yo, ¿no? Mas, sin embargo, yo dije, ¿tengo qué? No tengo otra, no podré vivir conmigo misma y yo sé que Dios me va a ayudar. En ese momento decidí que yo iba a dedicar el resto de mi vida a educar a las mujeres, especialmente mi misión, Pablo, son los jóvenes. Llegar a Ujú. los jóvenes y decirles qué daño hace el aborto. El aborto no debe ser una opción. ¿Por qué? Porque puede haber muchísima educación. Ellos deben de saber que no deben de recurrir al aborto, no es necesario. Y esa, por decir así, promoción que hacen estas corporaciones por ganar dinero, fue en el momento en el que me hice directora de la clínica que vi el negocio detrás del aborto, ¿no? Y me di cuenta que para ellos el aborto es el negocio. Por eso no ofrecen esterilizaciones, por eso Ujú. no ofrecen vasectomías. Así Ujú. que con la gracia de Dios, su misericordia que me alcanzó y que me guió y puso a la gente en el camino para que yo pudiera hoy venir aquí y al lado de personas como tú, levantar mi voz por los que no tienen voz, proteger a las mujeres verdaderamente, porque es lo que tú y yo hacemos, Pablo, lo que mucha gente que se dedica y que aguanta insultos de otras personas estamos haciendo. Dicen, ¿a ti qué te importa? Me importa porque eres otro ser humano al que yo quiero cuidar. Y si yo tengo el conocimiento del daño Ujú. que le pueden hacer a las mujeres, si yo tengo la historia, si yo tengo ahora sí que las pruebas de lo que un doctor puede hacerle a una mujer en un aborto legal, no puedo quedarme callada. Es una obligación salir y hablar, es una obligación salir y decirle al mundo lo negro de este negocio y de por qué están tratando de promoverlo por toda Latinoamérica. Tú lo dijiste al principio en tu introducción. Lo hemos notado todos en cualquier país de Latinoamérica, han utilizado esta pandemia para meterse y aprobar leyes, ¿no? Y poder Ujú. expandir su negocio, ¿no? Para seguir siendo el corporativo tan grande que son. Entonces, fue ahí donde Dios me iluminó. Hoy vamos a luchar, vamos a dar lo que tengo el resto de vida en luchar por los que no tienen voz, Pablo. Voy a ir a donde tenga que ir a llevar mi mensaje y seguiremos luchando. Ciertamente, ciertamente, Mayra. Comentabas que ese médico al cual te referías, que tiene la mitad de los casos de mala praxis en el estado de Arizona, él hacía 40 abortos por día. En la Uh -huh. clínica decías que tenían hasta 4 médicos trabajando, Sí, ¿cierto? sí, O sí, sea que... claro, es Uh un -huh. diario, diferentes doctores, son 4 clínicas en Arizona que hacen Uh -huh. abortos, desde por pastilla hasta abortos quirúrgicos. Él sigue trabajando aquí, Pablo. Creo que sepas que es el director, es el supervisor de todos los doctores del estado de Arizona. O sea, Uh imagínate, -huh. si así está la cabeza, ¿cómo están los demás? Estamos hablando de al menos 150 abortos diarios que realizaban en la clínica cuando tú estabas ahí. Al menos O sea 150 que es un abortos en negocio. las 4. Es un negocio Uh gigantesco, -huh. es muy triste. ¿Cuánto dinero? Uh -huh.
¿Cuánto dinero cobra Planned Parenthood para hacer un aborto? O al menos... Ok, el precio de un aborto está de $525 si son menos de 12 semanas. Y ahí va subiendo $100 por semana, ¿no? En el estado de Nueva York o Colorado que hacen abortos de más de 24 semanas, Pablo, llega a costar alrededor de unos $4,000 a $5,000 un aborto, ¿no? La descripción de un aborto de más de 18 semanas es bastante triste, tú la has visto mucho, es cuando inyectan el, básicamente el agua salina al corazón del bebé para matarlo un día antes y después sacarlo al otro día en pedazos, ¿no? Y es cuando le cortan la cabeza, los pies y las manos. No, es tremendo realmente. Aquí es una situación que es realmente barbárica. Aquí en Canadá el aborto se despenalizó. Aquí en Canadá no existe legalización del aborto como ocurrió en Estados Unidos por la sentencia de la Corte Suprema del 73, como ha ocurrido en otros lugares donde se ha legalizado como pasó. Que en Canadá simplemente se hizo una reforma del Código Penal en el año 67, en el cual persona humana se considera todo aquel que ha salido completamente del vientre materno. ¿Qué significa eso? Significa que en Canadá un aborto se puede hacer incluso un asesinato, vamos a decir así, en el momento en que el niño está naciendo, mientras no haya salido completamente del vientre de su madre. Aquí en Canadá está permitido y no puede ser perseguido, no puede ser llevado a un tribunal nadie por una práctica de esta manera. Y una de las cosas que pasa mucho aquí en Canadá son esos abortos tardíos, que se llaman, que simplemente le inyectan una solución salina en el corazón. También yo tengo testimonios de enfermeras de aquí en Canadá en las cuales me cuentan que le inyectan la solución salina en el cerebro. En esos casos el bebé nace, de hecho inducen el parto y el bebé termina muriendo por esa solución salina que le quema el cerebro, lo cual es tremendo. Y tenemos muchos casos de bebés que han sobrevivido aquí en Canadá, también sabemos que en Estados Unidos. ¿Alguna vez tuviste el caso de algún niño que haya sobrevivido a un aborto? No, porque la clínica donde yo era directora no realizaba abortos de más de Claro. 16 semanas, entonces no me tocó ver ningún caso más adelantado. Uh-huh. Pero a este punto, ¿cómo podemos saber si ellos realizaban en la clínica de Tucson abortos de más de 16 semanas? A este punto, no sé, hemos tratado de conseguir testimonios de más empleados, ¿no? Que nos cuenten qué más es lo que vieron allá en esas clínicas, porque estoy segura que si eso hacía en la clínica de acá, imagínate lo que no hacía en la clínica de allá. Claro, si no tenían problemas en mentir, problemas en falsificar la historia médica, problemas en hacerle degrados a estas mujeres porque se olvidaban partes del bebé y no tienen ninguna especie, por así decir, de escrúpulo realmente el nivel. ¿Cómo era el ambiente que se vivía dentro de la clínica? Es Siendo triste. que morían tantas personas por día, ¿no? Sí, sabes, es un ambiente muy triste, ¿no? Lo notas porque los empleados están de malas, los pacientes, ninguna mujer que entra a esa clínica sale feliz, entran tristes y salen peor de lo que entraron, salen con dolor y salen muy tristes, muy decaídas. Tú puedes notar y sentir el ambiente pesado, ¿no? Realmente una de las pruebas es que tienen muy poca retención de empleados, ¿no? Uh-huh. Cambian constantemente de empleados. Si tú llegas a ir a una clínica abortista, siempre ves gente nueva, ¿no? Nadie dura. Esa era una de las cosas que cuando a mí me ofrecieron la clínica me hacía dudar. Ningún director duraba mucho tiempo ahí, Pablo. Hoy sé Uh-huh. por qué, porque muchos de ellos han hablado conmigo. Muchos de ellos después de las cosas que vieron, después de lo que se quejaron, decidieron darle vuelta al libro y no regresar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo no sabía nada de ellos y yo siempre me pregunté por qué desaparecen, ¿no? Claro. Y ahora que ya estoy del otro lado y que algunos se han comunicado conmigo y me dicen es que es una pesadilla de la cual quieres olvidarte, ¿no? De Uh-huh. la cual Uh-huh. quieres ya no recordar nada, ¿no? Quiero que sepas que muchos de ellos también me mandaron un mensaje diciéndome muchas gracias por haber hecho eso. ¿Cómo no nos atrevimos antes, no? Pero gracias por haber levantado tu voz, por llevarlos a la corte. Tú sabes que ganarle a Planned Parenthood una demanda, especialmente un tipo de demanda tan difícil como ese por despido injustificado como demandante y denunciante, es muy difícil de ganar porque hay que comprobar muchas cosas, ¿no?
Claro. Sin embargo, logramos demostrarle a ellos y a muchas otras corporaciones tan gigantes como ellos que no pueden hacer esto, que no pueden abusar de los empleados, que no pueden dedicarse a hacer cosas sucias esperando que todos guardemos silencio. Igual una invitación a las personas, ¿no? Que si ven algo, yo sé que a muchas veces a los denunciantes, como les llamamos de este lado, Pablo, whistleblowers, los tienen a veces así como los chismosos, ¿no? Que la gente no ve bien eso, ¿no? Debería de ser al contrario, debemos de cambiar eso. Más gente debe de salir de esas clínicas abortistas a decir lo que ha visto, ¿no? Tú y yo los podamos invitar a que salgan a la Claro. luz, y pueden hacerlo hasta anónimo, ¿no? Pero que abran su voz, que ellos saben lo que está pasando dentro de esas clínicas, ellos saben cómo lastiman a las mujeres, pero realmente es eso, ¿no? Es un negocio que ellos quieren callar. Ujú. ¿Qué opinas tú del feminismo que se está usando en toda Latinoamérica para promover esta ideología? Yo en mi curso de geopolítica hablaba que el feminismo es una guerra de falsa bandera, es decir, ellas levantan la bandera de la igualdad, de la lucha de la mujer, de sus derechos y demás, pero en realidad están trabajando, esa bandera simplemente es para confundir, están trabajando para Planned Parenthood, están trabajando para todas estas grandes corporaciones, para las Naciones Unidas que quiere imponer el aborto, porque obviamente que Planned Parenthood le dona millones de dólares a las Naciones Unidas para que luego las Naciones Unidas le obligue a Ecuador, por ejemplo, como hemos visto, que presione en Argentina, que presione en Costa Rica, que presione en México. ¿Qué piensas tú del feminismo? Yo pienso que para ser feminista debes de querer proteger a las mujeres de verdad, ¿no? El feminismo que ellas describen, yo las escucho a veces, ¿no? Cuando en las redes sociales dicen, no, que si no tienes útero no opines, ok, cuando tienes útero tampoco quieren que opinemos, ¿no? Entonces Claro. el chiste es para ser feministas, en cuanto no tienes la misma forma de pensar de ellas, te atacan, te ofenden, te agreden, ¿no? Y para ser feminista, una feminista no debería ser así, al contrario, una feminista debe de empoderar a la mujer realmente, ¿no? No sé tú, Pablo, qué opines, y las mujeres de tu casa, las mujeres cercanas a ti, para mí es un insulto que digan que ser madre no me va a dejar hacer nada en mi vida, ¿no? Claro. Es un insulto a la capacidad de las mujeres, porque el ser madre no significa que te vuelves tonta. Entonces, cuando dicen, es que no vas a poder acabar la universidad, no es verdad. Hay muchísimas madres que tuvieron a sus hijos en su adolescencia, son doctoras, son psicólogas, son abogadas, ¿no? Entonces, para mí es un insulto que le digan a las mujeres, es que debes de abortar porque no vas a poder hacer nada. Es lo contrario de empoderarlas, ¿no? Es como hacerlas ver como que al ser madre te vuelves inútil. Cuando, sin embargo, y cualquiera que tiene el privilegio de ser madre sabe bien que es un trabajo duro, sí, es un trabajo pesado, sí, tiene sus cosas buenas, hay muchos topes, correcto que hay muchos topes, pero también tiene muchísimas gratificaciones, ¿no? Y te abre otra mentalidad, ¿no? Como dicen muchas personas, ¿no? El poder de ser madre, ¿no? Porque adivinas hasta qué quiere ese ser humano cuando llora, sabes que tiene hambre, sabes que tiene ganas de dormir, sabes que se siente mal, ¿no? O sea, te despierta ese otro sentido que no te despierta más que al ser madre. Para mí que una mujer le diga a otra mujer, necesitas abortar porque si no, no puedes, es un insulto. Es decirle, no te creo capaz de salir adelante con un hijo. Al contrario, ser feminista significa decirle a esa mujer, tú quieres salir adelante porque estás embarazada, yo te voy a ayudar, porque es tu hijo, porque es lo que quieres y vamos a mostrarle al mundo que las mujeres con hijos pueden salir adelante perfectamente. Ciertamente, y hay todo un proceso, como tú decías ahí, que la madre a veces lo conoce tan bien al niño, porque hay un intercambio tan grande durante todos esos 9 meses de gestación, hay un intercambio hormonal, hay un intercambio al momento de que la madre amamanta a ese niño, que crea una especie de una conexión única entre la madre y su hijo. Cuando una chica se va a hacer un aborto, esa conexión que se va desarrollando desde un punto de vista biológico, hormonal, sentimental, espiritual, de repente se corta, ¿no? Se corta. Y tú decías que todas las chicas que venían a la clínica, todas venían mal y salían peor. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad muy grande y un médico lo salva, uno recuerda de por vida a ese médico. Y uno le tiene un cariño a ese médico. Yo recuerdo, Mayra, por ejemplo,
cuando en una ocasión yo estuve internado en un hospital cuando tenía, creo que fueron 4 años o 5 años, me intoxiqué en un casamiento por una comida. Me llevaron en avión desde mi pueblo en la montaña hasta la ciudad de San Juan, de donde soy yo, al hospital de niños ahí. Y el recuerdo que yo tengo de ese médico y de esas enfermeras, sabes que yo fui a una conferencia, a dar una conferencia en mi ciudad, en la ciudad, la capital de mi provincia el año pasado, y me encontré con una de las enfermeras que me había entendido cuando yo era niño en el hospital. Mm. Y ella fue y me dio un abrazo, y yo también la abracé porque en ese reconocimiento de alguien que te ayudó en ese momento tan crítico, que un médico que te ayuda a salvarte tu vida, es algo que uno no se olvida más. Ahora, esa conexión existía en la clínica abortista de decir, a ese médico me hizo el aborto, ese médico me salvó, como dicen las feministas, como dicen estas No, promotoras del no. aborto. De hecho, quiero contarte una anécdota que muchos empleados que han trabajado ahí te pueden decir, que si tú llegas a estar en alguna tienda y alguien te reconoce, se escurre como para que no lo veas, ¿no? Nunca van a aceptar que te conocen, ¿no? Se avergüenzan siquiera de voltearte a ver a la cara, ¿no? Y casi puedes verle la cara como diciendo que no me reconozca, ¿no? ¿Por qué? Porque les da mucha vergüenza. Pablo, otra de las anécdotas es, recuerda, te dije, la mayoría de mis años fueron en clínicas preventivas. Así que las pacientes después del aborto, meses después, iban a esas clínicas que hacerse el Papa Nicolau, que por anticonceptivos, y exámenes de transmisión sexual, y muchas de ellas no admitían ni aceptaban haber estado hace 6 meses en la clínica haciéndose un aborto, ¿no? Aunque tú pudieras ver el récord O sea en que la computadora le pedían que ella, llene y ellas no lo no reconocían. lo ponían, ¿no? Uh-huh. Entonces tú veías el expediente previo y decías, aquí dice que hace 6 meses tuvo esto, y le volvías a preguntar y ella, no, nunca. Entonces, Claro. La si fuera algo vergüenza. que está si fuera algo que está solucionando tu vida, si fuera una salida gratificante para ti, no te avergonzaría hacerlo, Claro. ¿no? O sea que Así aquí no... como yo muchas veces no admití que trabajaba ahí, Pablo, ¿no? Fue hasta que ya estuve afuera que vi que la gente me preguntaba, ¿dónde trabajas? En una clínica, pero nunca entraba en Nunca detalle, ¿no? especificabas. Nunca Uh-huh. especificaba, ¿no? Parecido a lo que cuenta Bill Johnson. O sea que mira, aquí no estamos hablando de que esas chicas, que el pastor, un sacerdote, un amigo les preguntaba si se habían hecho un aborto. No, la misma clínica que le había hecho el aborto a esas chicas le preguntaban y ellas lo negaban. Impresionante, ¿no? La fuerza psicológica, ¿no? Del trauma que las lleva a negar eso. Una cosa que te quiero preguntar, porque yo sé por amigos que trabajan y están muy involucrados en la cuestión pro vida en la ciudad de Nueva York, en Planned Parenthood del Bronx están muy involucrados con la prostitución, especialmente con la prostitución infantil. En Planned Parenthood del Bronx, ellos trabajaron como undercover, como se les dice en los Estados Unidos, y ellos descubrieron que había redes de prostitución que les traían niñas de 12, de 13 años a hacerse abortos y que nunca quedaba registrado. ¿Eso pasaba o pasa en Arizona? En Arizona no, pero en uno de los estados donde eso se ve mucho, Pablo, es California. Uh-huh. Te voy a decir, en Arizona no, porque Arizona es uno de los estados más duros en contra del aborto, ¿no? Gracias a Dios. No, pero el estado de California, que es muy cercano a Nueva York, ¿no? Ellos En no cuanto a las requieren leyes, permiso, claro. exactamente, no requieren permiso del padre o de la madre para un aborto. Lo que se ve mucho aquí, Pablo, son niñas que traen de la frontera, donde las están prostituyendo, niñas que han sido robadas de varios países latinoamericanos o de otros países, de otras partes del mundo, donde las están prostituyendo, las tienen secuestradas y las traen de este lado a hacerles el aborto, y como no les preguntan nada, hay veces que hasta, pues tú sabes, pueden cruzarlas con identificación falsa, o pueden entrar a la clínica y ahí no les piden nada y no piden ningún registro de los padres ni nada, porque de hecho hay una anécdota que me contó una persona aquí de California, de una chica que su mamá llevó a la escuela, tenía 13 años, ¿no? Y de repente le llaman del hospital que su hija se estaba desangrando y dijo, ¿cómo? Tuvo un accidente en la escuela. Resulta que la mamá del novio la sacó de la escuela, le llevó a hacerse un aborto, ¿no? A una menor de en el edad. aborto, una menor de edad, solo 13 años, Pablo. Y la mamá del novio tomó la decisión de llevarla a hacer el aborto
cuando se estaba desangrando y tuvieron que transferirla al hospital, entonces ahí sí el hospital ocupó el permiso de la mamá para salvarle la Recién vida. ahí, pero Plan Parenthood en ningún momento pidió algún tipo de ¿No? consentimiento. O sea que Plan Parenthood tiene la puerta abierta para todo este tipo de crímenes, de ilegalidades y demás, y son cooperadores ciertamente de todas estas redes de prostitución. Vamos a hablar de otro tema también que es candente, pero yo creo que tú tienes mucha autoridad, primero autoridad moral, porque la tienes por tu postura, porque a pesar de tu pasado te has levantado y te has recogido la misericordia de Dios y demás, pero también tienes una autoridad médica y autoridad de experiencia de haber trabajado en este tema. Y voy a mencionar esto que para muchos providas les va a parecer una bomba. Muchos dicen, ¿por qué no toman anticonceptivos para evitar los abortos? Y así nos vamos a evitar tantos abortos. Pero una cosa que yo siempre digo es que los anticonceptivos van de la mano con el aborto. ¿Sí? Y especialmente porque Planned Parenthood, y ahí te voy a dar la palabra, tiene una relación muy grande con la promoción de los anticonceptivos en el mundo, como es parte de toda esta cultura de la muerte. ¿Qué nos puedes contar al respecto con el tema de los anticonceptivos? Porque como tú decías, dos de las clínicas en las cuales trabajaste se dedicaban a eso, especialmente, a la prevención, como le llaman ellos. Así es, Pablo. Tú sabes bien que no existe un método 100% efectivo más que la abstinencia, ¿verdad? Uh-huh. Que la abstinencia protege de embarazo y de enfermedades, ¿no? Sin embargo, ellos no la promueven, ¿verdad? Uh-huh. No promueven algo que saben que va a ser efectivo. Promueven cosas que saben que van a fallar, porque Uh-huh. todos los anticonceptivos tienen fallas, ¿no? Una cosa que a mí siempre me pareció curiosa es que a un adolescente le ofrecían pastillas, ¿no? Todos los que tenemos un adolescente en casa, todos fuimos adolescentes, sabes que fuimos olvidadizos. ¿Quién se va a acordar de tomar la pastilla todos los días? Nadie, ¿no? Tú decías, ¿por qué no toman anticonceptivos? Lo mismo dices, ¿por qué Planned Parenthood no les ofrece esterilizaciones gratis? Uh-huh. ¿Por qué no ofrece hacer esterilizaciones en su clínica? Porque no es negocio. Ofrece vasectomías? ¿Por qué no ofrece hacer algún tipo de esterilización a las mujeres, ¿no? Como en las trompas, ¿no? No es negocio porque ya no pueden embarazarse. Pero en cambio el anticonceptivo sí es negocio. Porque va a fallar. Porque va a fallar. Porque va a fallar, porque eventualmente saben bien que las mujeres no van a estar conformes con ese anticonceptivo. Si les pones un dispositivo, no le va a gustar, se lo va a quitar. Si les pones la inyección, probablemente no vengan a tiempo para la que sigue, ¿no? Tú puedes preguntarle a cualquier paciente si ellos les recuerdan, hey, te toca tu inyección, regresa, no se te vaya a pasar, verás tú que no les recuerda, ¿no? Uh-huh. Las pastillas, ¿no? Las pastillas sí, igual, sí. O sea, las pastillas, una que te falle y ya. Mira, y también vamos a mencionar algo que es importante que muchos lo sepan, y esto no lo digo para que después muchas mujeres queden traumadas y tengan un sentimiento de culpa, simplemente para que tomen conciencia y lo dejen de hacer. Los anticonceptivos no funcionan propiamente como anticonceptivos, sino que funcionan como abortivos. ¿Qué significa eso? Significa que al bajar los niveles de progesterona en el sistema de la mujer queda embarazada, pero lo que ocurre es que en el tercer, cuarto día de embarazo el bebé no se puede implantar porque hay un desarreglo hormonal dentro de la mujer. Eso es lo que hacen los anticonceptivos. Es decir, que los anticonceptivos son propiamente abortivos. Y eso sin mencionar, Pablo, que pueden causar cáncer. Acuérdate que son también comprobados por alimentar el cáncer, ¿no? Son comprobados por alimentar muchas enfermedades. Por ejemplo, problemas que tenga la gente sanguínea. No hay gente que no sabe que es propensa a tener problemas de coagulación de la sangre. Y tú sabes que han demostrado muchísimo que la inyección, que algunas pastillas ocasionan problemas como trombosis en la sangre, donde les crecen coágulos y se les van al cerebro. Claro, y eso es debido al desbalance hormonal, porque al haber un exceso, por ejemplo, hormonales, al inyectarse a la mujer una cantidad enorme de estrógeno. El cuerpo de la mujer es impresionante cómo funciona. A mayor estrógeno, menor progesterona. Entonces, ¿qué hacen para que la mujer no pueda implantar? Le suben el estrógeno, le bajan la progesterona, pero al subírsele el estrógeno, una de las cosas que ocurre es que alrededor de las venas se le va formando y se le va, por así decir, juntando grasa, especialmente en la zona cercana al corazón, y eso hace que haya grandes problemas cardíacos también. Lo que tú decías de las trombosis, problemas cardíacos. En los Estados Unidos a mí me impresionó, Mayra, recuerdo, me quedó grabado en el año, yo creo que fue el año 2007, iba manejando a la universidad a clases y delante mío estaba el bus
el público, el de tránsito público en el metro, que se llama en Washington, D.C., y decía, si tiene cáncer de mama y tomó este anticonceptivo, estuvo tomando anticonceptivos, llamar a esta firma que hay un juicio millonario y usted es parte de una cierta cantidad de dinero porque nunca le dijeron las farmacéuticas, el médico nunca le dijo que tomar anticonceptivos causaba cáncer de mama. Estados Unidos tiene, y Canadá también, y estamos viendo también esto en otros países, niveles por las nubes de cáncer de mama. Y eso, obviamente, como tú decías, se ha comprobado científicamente y por eso estos juicios de que está relacionado también con los anticonceptivos. Mira, una cosa que quería mencionar, te voy a mostrar un libro que mientras estábamos hablando y me contabas la historia, me acordé de este libro sensacional que leí el año pasado. Es de Abby Johnson, que se llama Las paredes están hablando, The Walls Are Talking. No existe en español, pero se trata de mujeres que trabajaban en clínicas abortivas contando sus historias. Y cuando yo leí este libro aquí, yo dije, esto es impresionante, la cantidad, lo que tú decías recién, la cantidad de personas como tú, como Abby Johnson, pero hay cientos de casos de mujeres que estuvieron muy metidas dentro de la industria del aborto en Planned Parenthood y todas han abandonado, han dejado esa vida pasada realmente por los traumas, por la situación traumática y demás. ¿Qué común es estos casos? Bastante común. De hecho, no sé si has visto que en el canal de la página de YouTube de And Then They Were None y después no habrá ninguno, hemos hecho varios shows de The Walls Are Talking, ¿no? Y te invito a que busques uno donde hablé de mi juicio y sacamos las notas. Sí, lo vi, juicio, ¿no? sí. Lo viste, ok. Sí. Y ahí puedes ver, he hecho otros con otras ex empleadas, ¿no? Pablo, lo curioso es que siempre escuchas que salen y hablan, mas no escuchas al revés. Yo no conozco a nadie pro vida que se haya ido a trabajar ahí. ¿No? Una clínica abortista. Es increíble, no conozco. No, siempre se voltean del otro lado, ¿no? Y a muchas personas habrá que no les parezca o que no entiendan por qué hacemos esto hoy, ¿no? Mucha gente dice, pero después de 17 años, yo digo, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para empezar del lado correcto de la acera, ¿no? Y lo que te digo es, muchos ex empleados me han buscado, me han mandado mensajes, yo los he invitado, les he dicho que el movimiento Provida va a ser amigable con ellos. Ellos a veces tienen miedo de las críticas de, pero lo hiciste por tanto tiempo, ahora vienes a decir, ¿no? Los he invitado a que hablen, pero es muy seguido. De hecho, yo hablé con una de ellas apenas hace reciente y me decía, Mayra, es que llegó un momento en que dije, ¿qué estoy haciendo? Estas mujeres nada más lo hacen por comodidad, porque había una paciente que hasta 30 abortos tuvo, Pablo, solo tenía menos de 40 años la señora, ya ha tenido más de 30 abortos. Entonces dices, eso no es, eso, ¿dónde puedes decir que es? Porque no es ni por violación, no es ni por esto, no es ni por lo otro, es simplemente una comodidad. Ya lo hice una vez y eso es otra cosa, Pablo. La mujer que hace un aborto, tú sabes que lo vuelve a repetir. Ha sido también comprobado. No lo va a hacer una vez, lo va a hacer varias veces. Y aún así lo va a negar. Y aún así lo va a negar, le va a dar vergüenza, ¿no? Porque no es algo de lo que se sienta orgullosa, ¿no? No es algo que quería hacer. Realmente, Pablo, las mujeres no quieren abortar, no lo quieren. Si a las mujeres les dan las oportunidades, si el gobierno les diera mejores opciones, si en lugar de promover el aborto en las universidades como lo hacen en Canadá, aquí en California, en Nueva York, les ofrecieran ayudarlas a salir adelante con todo y su bebé, ninguna abortaría. Ciertamente. Pero les es más barato darle una pastilla, ¿verdad? El aborto siempre, lamentablemente, al menos lo he visto aquí en Canadá y lo vi también en los Estados Unidos, cuando una chica está en una situación difícil, el aborto siempre es la primera solución que le ofrecen, que después, como tú sabes, y yo he conocido muchos casos, quedan destruidas realmente psicológicamente, quedan destruidas emocionalmente, incluso quedan muchas de ellas destruidas físicamente. Sí. Otra cuestión que me gustaría mencionar, antes de que se nos vaya el tiempo, es que cuando una mujer realiza un aborto debido al instrumental que se usa, que siempre termina hiriendo de un modo u otro el útero, tiene muchas dificultades incluso para poder llevar a término otros embarazos en el caso de querer embarazar. Pasa muchísimo, ¿no? Muchísimo, Pablo. De hecho, ha habido pacientes que me han mandado mensajes
que ya no pueden tener hijos, que se hicieron un aborto hace unos años, 5, 10 años, y que cuando ya quisieron embarazarse no pudieron. Imagínate qué triste que quedaron embarazadas de alguien que conocieron una sola vez, se hacen un aborto, años después conocen el amor de su vida, quieren crear una familia y al no poder, ¿cómo le explican a ese nuevo amor de su vida que es porque tuvieron un aborto en el pasado? Eso les crea una depresión gigante. Imagínate tú. Es increíble lo que dices porque esa es otra realidad. Estas mujeres no le cuentan al esposo o al futuro esposo de que en un momento de la vida abortaron porque es una situación demasiado traumática. Mayra, a mí me ha pasado muchas mujeres que me han contactado por conferencias, por distintas situaciones, que me cuentan, mi marido no lo sabe, por ejemplo, mi marido nunca sabe que yo hice un aborto, mi marido nunca sabe que pasé tal cosa, porque es tanto realmente el trauma que todavía hoy siguen viviendo. Y estas mujeres, esto es lo más duro que yo veo aquí, estas mujeres se dan cuenta que en su vida están viviendo una especie de mentira. Pasó mucho cuando di el video en el curso de 12 reglas para la vida. Hay una de las reglas, creo que fue la regla número 9 de mi curso que está en el canal de YouTube, que habla de di siempre la verdad, pero al menos no mientas. Y muchas personas que vieron ese video después me contactaban porque les sacudió con el tema del aborto. ¿Sí? Que lo estaban viviendo como una mentira que les estaba produciendo un daño psicológico gigantesco. Por eso siempre decimos, Mayra, la persona tiene que realmente ser responsable de sus acciones. Incluso si tal vez por una cuestión de irresponsabilidad, por una cuestión de debilidad o la razón que sea, la mujer quedó embarazada, es una oportunidad que también Dios les está dando para realmente madurar, crecer y responsabilizarse de ese daño, porque eso también las va a hacer crecer como mujeres. Y no te va a hacer peor persona el hecho de quedarte embarazada, te va a hacer mejor persona, como tú decías. Por más que la circunstancia tal vez no haya sido la ideal, tal vez no fue con la persona de tu vida, con el amor de tu vida, pero sin embargo, ese niño ahora es parte de tu vida y tú ya eres madre. No es que vas a decidir ser madre, tú ya eres madre. Así es, tienes razón. Es una gratificación tremenda, por eso Pablo, el aborto debe de ser impensable, la gente no debe de pensar que es una opción, deben de dejar de ofrecérselos como solución, porque acaba destruyendo 2 vidas, y ellas van a cargar con eso en su conciencia siempre, no se les va a pasar nunca. No es verdad lo que dicen algunas otras de, vuelves a ser feliz, eres más feliz que antes, no es verdad, eso es una falacia que les venden para creer en el aborto. Muy bien, Mayra. Mira, antes de que ya se nos va terminando el tiempo, pero antes de terminar quiero hacer este anuncio. El video de tu juicio, yo el link para ese video lo voy a poner en mi página web, así que todos los que quieran entrar, yo los invito a que realmente vean ese video donde se cuentan todos los pormenores de ese juicio tremendo que Mayra le ganó a Planned Parenthood. Fue una victoria ciertamente pro vida, así que lo festejamos. Con mucha alegría. Voy a poner ese video en mi página web para que por medio de ese link vayan al link de YouTube donde está. También este video va a quedar tanto en mi canal de Instagram como en mi canal de YouTube. Es un video que seguramente va a terminar censurado de una manera u otra, porque cuando hablamos de cosas tan fuertes, YouTube siempre trata de ponerle restricciones y demás. Así que les pedimos que en cuanto el video esté subido en YouTube, lo empiecen a compartir para que la gente lo pueda ver entre hoy y mañana, porque Planned Parenthood no se va a quedar contento con esto. Yo sé que Planned Parenthood te mira a ti y a Abby Johnson, la siguen constantemente porque ustedes le arruinan la imagen corporativa a Planned Parenthood. Así es, sí. Y es por eso que ellos no tienen problema en gastar el dinero que sea para derribarte a ti, para derribarme a mí, para derribar el canal de YouTube, no importa, pero esto lo tenemos que compartir para que realmente la gente abra los ojos. Quedan 1 minuto y medio, Mayra. ¿Qué nos quiere decir como recomendación, como consejo de tu vida y demás para todos nosotros que estamos tan involucrados en esta lucha? Creo que podemos empezar desde casa, Pablo, ese es el trabajo. Tenemos que empezar con nuestros hijos en casa, que no vean el aborto como una solución, inculcarles el amor y el valor de la vida, ¿no? Porque una sociedad que se deshace de sus hijos después se deshace de sus padres. Ya lo hemos visto con esta pandemia, ¿verdad? Qué fácil fue deshacerse de los ancianos. Así que sí, tienes razón, ellos tratan de censurarnos, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta esta semana que mi nombre, Mayra Rodríguez, ya le han puesto un tipo de
censorship, que cada que alguien ponga algo con mi nombre y Planned Parenthood lo tumban, Claro. tumban mis publicaciones cada rato. Entonces sí, tienes razón, ellos tienen mucho dinero, pero nosotros tenemos al grande detrás de nosotros, que es Dios, y por eso vamos a ganarle siempre. Ciertamente, Mayra. Bueno, gracias enormes, Mayra. Realmente te aviso cuando esté por California, cuando vaya para Arizona, porque tenemos que hacer algo, tenemos que planear algo realmente importante, o incluso si algún día podemos ir a México y dar una buena noticia para que la gente realmente abra los ojos y para que se den cuenta de que gigantesco y lo último que les importa son las mujeres. Así que gracias enorme, Mayra, y gracias a todos los que han estado conectados en este momento. Te deseo lo mejor y un buen fin de semana para ti, toda tu familia, tu esposo y tus hijos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Chao, Mayra. Bendiciones. Hasta luego. Bye.